La extrusión del aluminio, modelando el futuro. El aluminio es un metal que presenta múltiples propiedades muy apreciadas como son ligereza, notable dureza y resistencia, fácil mecanizado, excelente conductividad, así como un extraordinario aspecto decorativo. Estas propiedades le han permitido ocupar un lugar destacado en las más modernas aplicaciones industriales. Aunque el aluminio es un material muy abundante en nuestro planeta, se calcula que supera el 8,1% de la corteza terrestre, raramente se encuentra en estado libre. Su forma más frecuente es el óxido hidratado de aluminio, conocido comúnmente como bauxita, en honor a la localidad francesa Les Baux, donde se extrajo por primera vez. Sus aplicaciones industriales son relativamente recientes, produciéndose a escala industrial desde finales del siglo XIX. La extracción de la bauxita es el primer paso en el ciclo productivo del aluminio. Se lleva a cabo en explotaciones a cielo abierto que, una vez en desuso, son devueltas a su estado original, incluyendo la restitución del manto vegetal. El proceso ordinario de obtención del metal consta de dos etapas: la obtención de alúmina por el proceso Bayer a partir de la bauxita y la posterior electrólisis de este óxido para obtener el aluminio. El aluminio así obtenido es conformado en función de la aplicación posterior del mismo como placa de laminación, lingote para fundición, alambrón para cable y tocho de extrusión. Tras esta primera etapa de conformado, el aluminio ha adquirido ya su aspecto metálico y está preparado para ser trabajado mediante los procesos de estirado, fundición, laminación y forja. Si nos centramos en la fabricación de tubos y perfiles de aluminio, veremos que mediante el proceso de extrusión, un sofisticado método de forja que emplea grandes prensas hidráulicas, es posible transformar estos grandes lingotes cilíndricos, a los que llamamos tochos, en sofisticados perfiles de precisión para los más variados usos. Veamos a continuación en qué consiste este procedimiento y cómo se llega a la obtención de los perfiles de aluminio a partir de los tochos. La tecnología de la extrusión está basada en la plasticidad de los metales cuando estos se encuentran aún en estado sólido, pero próximos a su temperatura de fusión. En el año 1810, cuando todavía no se había descubierto el aluminio, el inglés Bramah desarrolló la primera prensa de extrusión pensando en la obtención de tuberías de plomo. A partir de esta fecha, se fueron introduciendo nuevos sistemas y equipos auxiliares, llegándose a extruir tubería de cobre y de latón. Más tarde, y a medida que se iban conociendo las propiedades y características del aluminio, se empezó a utilizar con él esta tecnología. Posteriormente, con el inicio de la Segunda Guerra Mundial, se produjo un enorme impulso en el desarrollo de la extrusión de aluminio. Este impulso se ha mantenido desde entonces. Existen varios procedimientos de extrusión. Si bien el que se emplea comúnmente para la obtención de perfiles de aluminio es la extrusión directa. Esquemáticamente, consiste en introducir el metal en forma de tocho en el contenedor de la prensa, colocando en uno de sus extremos una matriz o hilera con la sección del perfil que se desea obtener. Por el otro extremo, se aplica una presión por medio de un émbolo que hará fluir el metal a través del orificio de salida de la matriz, obteniendo así el perfil deseado. Así pues, los elementos básicos de la extrusión son el metal, la prensa con sus equipos auxiliares, los parámetros de extrusión y la matriz. Para potenciar en el metal las propiedades que el producto requiere en cada momento, se utilizan diferentes aleaciones de aluminio que incorporan componentes que permiten ofrecer las más variadas prestaciones. La industria del aluminio invierte grandes cantidades de recursos para obtener aleaciones específicas para los más variados usos. El esfuerzo en I+D de la industria metalúrgica es incesante. Las prensas de extrusión son máquinas hidráulicas cuyo tamaño varía según sea la fuerza que desarrolle y las dimensiones de los perfiles que se vayan a fabricar.
Las más comunes se sitúan entre las 1.000 y las 3.000 toneladas de empuje, llegando algunas de ellas hasta las 12.000 toneladas. Estas enormes prensas son utilizadas para la fabricación de grandes perfiles destinados al transporte, la industria naval y aeronáutica, construcción de puentes, etc. En primer lugar, precalentamos el tocho a una temperatura que varía entre los 460 y los 500 grados. A su vez, la matriz también es precalentada a una temperatura de unos 450 grados para ser posteriormente colocada en la prensa. El tocho, una vez precalentado, es cortado e introducido en la prensa. Gracias a la presión y temperatura ejercidas por esta, se consigue que el aluminio fluya por la matriz, adoptando la forma deseada. El perfil así obtenido sale a una temperatura ligeramente superior a los 510 grados y pasa a ser enfriado rápidamente a una velocidad en torno a los 50 grados por minuto. Para ello se emplean dispositivos de refrigeración por agua o enfriamiento por aire. La velocidad de enfriamiento es una condición crítica para asegurar algunas propiedades del perfil. Por ejemplo, en las aleaciones de aluminio, silicio, magnesio, si no se alcanza la velocidad exigida, la posterior carga de rotura que adquirirá el perfil se alejará de los 22-24 kilogramos por milímetro cuadrado al no haber precipitado la cantidad necesaria de siliciuro de magnesio, que es el elemento endurecedor de estas aleaciones. La velocidad de extrusión, la presión y la temperatura son los parámetros de extrusión que también influirán en la calidad de los perfiles extruidos. Los perfiles ya enfriados sobre la mesa de salida y almacenamiento de la prensa, cuya longitud suele variar entre los 48 y 55 metros con una anchura de 4 a 5 metros, son sometidos a un pequeño estiramiento para enderezar las ligeras curvaturas que presentan las barras de perfil extruido. Una sierra, situada en el extremo de la mesa, cortará las barras a longitudes comerciales entre 4 y 6 metros. Posteriormente, los perfiles son depositados en contenedores e introducidos finalmente en un horno de maduración a 175 grados durante un periodo aproximado de 4 horas para que terminen de adquirir las características mecánicas exigidas antes de ser embalados para su distribución. En los últimos años, el número de componentes de aluminio fabricados por el procedimiento de extrusión ha aumentado de forma considerable. De entre las muchas aplicaciones de la extrusión, la arquitectura ocupa un lugar preferente. La versatilidad del aluminio extruido ofrece al arquitecto múltiples soluciones constructivas, al tiempo que contribuye eficazmente al ahorro de energía y a la sensación de confort de los usuarios sin descuidar los aspectos estéticos y decorativos. Las modernas soluciones de carpintería de aluminio con rotura del puente térmico, RPT, permiten optimizar el aislamiento y combinar diferentes acabados para las caras interiores y exteriores de los cerramientos. La industria naval también se beneficia de la técnica de la extrusión, que permite la obtención de estructuras ligeras, resistentes y con magnífico comportamiento frente a la corrosión atmosférica. En el sector del automóvil, cada vez son más los componentes que se fabrican en aluminio para reducir el peso total de los coches. Brazos de suspensión, bombas de refrigeración, culatas y un largo número de piezas están ya habitualmente hechos de aluminio. Por otro lado, en el sector de la electrónica y la informática, se utiliza aluminio extruido para los chasis de ordenadores portátiles, disipadores de calor, soportes, etc. También en la industria básica se utiliza el aluminio cada vez con mayor frecuencia.